Ahí está. Bien, bueno, entonces como me dijeron, buenos días, estamos de acuerdo en grabar la clase y en un ratito va a dejar de ser una clase eh, por Zoom para hacer también una clase para las que no pudieron llegar en este momento, va a quedar grabada y la vamos a transmitir en el canal de Arte y Educación. Lo que vamos a hacer ahora, bueno, primero, bienvenidas. Ya nos saludamos, pero la grabación no tenía esta bienvenida, así que nos damos la bienvenida. Hoy es un caso especial de continuidad pedagógica por un tema que tuvimos en el edificio, que hoy no podemos ir a dar clases normalmente. Entonces, en general, en nivel superior, la gente no se hace problema por mantener la clase en el horario, en el tiempo. Hay veces podemos mandar material, pero es la intención que la clase se mantenga lo mejor posible y lo más fiel, con la mayor fidelidad posible a lo que teníamos preparado para trabajar. Queda la casualidad que hoy teníamos pensado trabajar una experiencia de teatralidad, ¿sí? Donde ustedes iban a actuar. Así que la verdad que es bastante distinto lo que teníamos pensado eh, con lo que vamos a hacer hoy, pero la idea es mantener la esencia de la clase. Así que, ¿están viendo la imagen? Sí, Sí, Bien. profe. Como la pero semana está pasada... cargando. ¿Cómo? Está cargando. Está cargando. En realidad es parte del diseño. Ah, bien. La semana pasada resulta que terminé un curso de diseño en Canvas de la provincia de Buenos Aires. A ver, esperen que tenemos que dejar que entren más personas. Ahí las estamos admitiendo. ¿Y qué pasó? Parte del diseño de ese curso, como era un curso que dictaba la provincia de Buenos Aires, tenía que tener el logo y algunas características. Y a mí me gustó en la primera imagen poner esta idea de estamos cargando. Estamos cargando, estamos empezando, todavía no empezó, pero ya va a empezar. Así que esta es la primera página de la diapositiva. Vamos a ver si puedo pasar a la segunda. Todavía no sé si aprobé el curso, pero la verdad que me encantó. Acá está. Página 2. Y esto lo modifiqué de ayer a hoy, desde que me dijeron que no podíamos usar nuestro salón, nuestro patio y todo nuestro instituto como pensaba hacer. Nosotros normalmente, ¿qué hacemos cuando llegamos al instituto? ¿Qué hacen en las clases de educación, de arte y educación? Esta es la chiquita de la banda. Esta es la chiquita delegada que nadie votó. Esta es la Janina, la que yo te decía que se vino de A ver, ¿quién se anima a hablar? ¿Qué hacemos normalmente? ¿Se Parece escuchan voces, ella la chicas? ves. Parece como una loca. Igual tenés A apagada la ver, cámara y tenés acabada la cámara, pero se escucha el audio. No sé quién está hablando. A ver, normalmente nos encontramos, nos vemos, nos escuchamos, ¿sí? Y también decíamos percepción táctil y olfativa, porque normalmente ustedes toman mate, toman café, comparten alguna comida, ¿sí? Eh, Nos movemos un montón, usamos muchas veces todo el edificio del instituto y hoy vamos a trabajar de una manera diferente. Sigo exponiendo. ¿Qué teníamos programado para hoy? Esto lo saqué del soporte, vieron que cuando tenemos una clase presencial, igual hacemos un pequeño soporte virtual para los que no pueden estar, y vamos a trabajar dividiendo la clase en tres grupos. Nosotros tenemos en general tres filas que armamos, pero hoy ya no son tres filas, van a agruparse por afinidad, porque en una hora van a tener que hacer un pequeño trabajo. Tenían que hacer cada grupo un momento diferente. Y esta vez no tienen que bailar, como hicimos hace dos clases, sino que tienen que imaginar una historia y actuarla.
pero esa historia no es cualquier historia. Esa historia es una historia de un grupo de docentes en formación que este año algunas y algunos van a dar sus primeros finales, otros ya dieron finales porque vienen de otras carreras y ya saben cómo es. Y obviamente están dando los primeros parciales. Por lo tanto, es un tema candente, no es un tema que les sea indiferente. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Bien, bien. Ahí estuvimos todos de acuerdo. Y la idea es esta. Primer grupo, que es lo que ahora vamos a tener que organizar, van a tener que representarse en una situación en la que aprueban los primeros finales de la carrera. Esta representación va a tener aproximadamente entre 1 minuto, ¿sí? Y 3 minutos. No más de 3 minutos porque es terrible. Se convierte en muy largo y pierde ritmo. Y tal vez menos de 1 minuto sería demasiado breve. Perdón, Ahora profe, vaya, ¿la escucho. representación va a tener que ser en video? No, no, vamos a hacer un lenguaje. Esto estaba pensado para hacer en vivo, pero lo vamos a hacer en audio. Y ahora les voy a decir de qué manera lo pensé. Si tienen una manera que les parece más piola, más dinámica o que les es más afín, me lo dicen y le incorporamos. O la pueden poner acá mismo en los comentarios del video, los que si van llegando tarde. Incluso yo tenía pensado hacer 3 grupos, pero por lo que es la organización de un grupo en la virtualidad, vamos a hacer 6 grupos. O sea que 2 grupos van a ser la primera opción, que es hacer una representación del momento en que aprueban los primeros finales. ¿Qué miedos tenían? ¿Cuánto estudiaron? ¿Cómo se imaginan que van a ser? ¿Quién va a ser, quiénes van a ser la comisión evaluadora, la preceptora, el equipo directivo? ¿Si van a estar ahí o no van a estar? Ustedes se lo van a imaginar ahora en grupitos donde van a tener 1 hora para trabajar. Ustedes Ay, profe, ahora, sí, no, que le a digo ver. que mucha información, mucha emoción. Sí, bueno, pero tranquilas porque está todo pensado. Y va a Bueno, ser emocionante hacerlo en vivo también, ¿eh? claro, así era mejor, porque acá como que no, yo no sé, primero y principal que no entiendo nada de la tecnología, y segundo que me va a costar hacer grupo ahora. No te hagas Porque ningún no sé problema porque vamos a seguir conectados en el grupo de WhatsApp y hasta que todos tengan grupo, yo voy a seguir acompañándolos. Lo que no vamos a hacer es una videollamada de 3 horas, primero porque estoy usando el Zoom gratis sí, y grabándolo, que tenemos 40 minutos. Segundo, porque sería muy denso para la vista, para los teléfonos, estar conectados tanto tiempo de manera audiovisual. Pero vamos a seguir conectados por el chat del grupo. ah, perfecto, Esto perfecto. no, claro, eh, es muy probable que esto salga muy bien, porque yo ya lo hice hace muchos años, antes de la pandemia, un día que no podía estar y lo hicimos por grupo y la verdad que salió bárbaro. En esa época había otro equipo directivo que me estuvo acompañando un poco, coordinando las consignas, pero la verdad que se pudo hacer. Sí, en esa época estaban las estudiantes en el instituto y yo estaba lejos, pero había puesto tiempos para ir recibiendo los avances y si había alguna cuestión que no iba saliendo, la marcábamos. Así que yo les tengo confianza a ustedes, que son súper creativas y toda la experiencia que tuvimos de virtualidad nos va a ayudar. Vuelvo a compartir la pantalla porque ya saben, hay 2 grupos que van a tener que actuarse. ¿Cómo se van a actuar? Y esto capaz que es lo que les da más miedo. Van a hacer un mini grupo de WhatsApp que va a durar la hora de trabajo que van a tener ahora, ¿sí? Donde van a actuar a través del chat y con audio estas situaciones. Se van a ir poniendo de acuerdo y las van a actuar. Ok.
Y lo que van a presentar va a ser como una especie de radioteatro, pero radioteatro del 2024, o sea que lo van a hacer a través de los audios de WhatsApp. Cuando terminamos la experiencia, que la grabamos, que la compartimos y la analizamos, ya está. La pueden borrar para no cargar tanto los teléfonos, ¿sí? Yo ya había pensado más o menos el cómo. Si algún grupo dice, este grupo se siente muy seguro y quiere hacer, por ejemplo, en un video, yo no me opongo, pero no es lo primero que les recomiendo. Lo que primero les recomiendo es empezar por un lenguaje que sería el lenguaje del audio. Y en nuestro próximo encuentro en el instituto lo actuamos con con lo que vayamos pensando que nos va a ayudar a actuarlo mejor. Pero para esta primera experiencia vamos a intentar trabajar los sonidos y lo que se diría, lo que ustedes dirían o les dirían en esta situación de imaginar los primeros finales. ¿Sí? Eso sí, aprobando. Si alguien desaprueba, tiene que haber alguien que aprueba. ¿Sí? El libreto, acá alguien pregunta, sí, el libreto lo hacen ustedes, pero es un libreto muy breve, de 1 minuto y medio, ¿sí? Mínimo 1 minuto, máximo 3. Vuelvo a hacer la presentación que tenía algo más para mostrarles que estaba acá, que la idea era que no se asustaran, pero bueno, siempre nos asusta lo nuevo. A mí también, ¿eh? Yo anoche no podía dormir cuando me dijeron si podíamos hacer este encuentro de esta manera, dije, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? No quería cambiar el tema, quería trabajar esto. Y bueno, los segundos dos grupos van a trabajar imaginando los primeros egresos dentro de 4 años. La situación de los egresos, ustedes la van a decidir. Les doy algunas ideas. Puede ser los últimos exámenes, las últimas prácticas, la fiesta de egresados, cuándo van a buscar el título a la... ya no se va más a buscar el título a la secretaría. Ahora el título es digital. Entonces, cuando les llega la información digital de que ya tienen el título y se lo muestran a su familia, ya es distinto, cambió. Pero ustedes, como en el teatro uno puede imaginar cosas que no son, se imaginan ese egreso como a ustedes les parezca mejor. Así que imagínense que sus hijos van a ser más grandes, por ejemplo, dentro de 4 años, y también sus hijos las pueden felicitar. Porque a veces pasa, las mamás felicitamos a nuestros hijos en la escuela, pero cuando estamos en el profesorado y somos mamás que estudiamos, es al revés. Ellos vienen a ver nuestros actos y ellos opinan de nuestra formación. Y es muy interesante lo que opinan. Y el tercer grupo, ¿cómo se imaginan dentro de 10 años? Ya ejerciendo como docentes. Pueden estar también en una escuela, en una salida educativa, en un acto, en una reunión. Ustedes sabrán cómo se imaginan. Esta era la propuesta que teníamos para hacer en clase presencial. Yo los iba a ir acompañando. Ahora las voy a seguir acompañando desde el chat, pero la idea es que ustedes armen grupos, que si alguien queda sin grupo, nosotros vamos a seguir trabajando en el grupo de WhatsApp, entonces yo les digo, a ver, hay que incluir a fulana, todos tienen que estar incluidos. La otra opción es que aquellas que son más avesadas con la tecnología son las primeras en hacer los grupos. Entonces, tendríamos que ver en el grupo de WhatsApp 6 enlaces, por lo menos. 2 enlaces para primeros exámenes finales. 2 enlaces de grupo que diga primeros egresados. Y otros 2 enlaces que diga dentro de 10 años.
se van sumando esos grupos por afinidad y van haciendo en esta hora un chat con texto y con audio que represente ese momento. ¿Cómo se lo imaginan? ¿A quién le contarían primero? ¿Cuál es el miedo que van a estar superando? Y ustedes tienen mucha imaginación, así que no tengo la menor duda de que lo van a poder hacer bien. Ya sé que están poniendo cara de susto. Profe, no entiendo. A ver, vos no entendés, pero cuando hay que hacer, haces. Es lo primero que te digo porque te conozco. Bien, entonces, ustedes ahora, el primer desafío es que armen los 6 grupos. O sea, tipo así como, ay, ya ni aprobé. Pero ya eso ni es me muy contesta. básico. Ese ya ni No, aprobé va ya a tener sé, que pero estar. Pero imagínate, fin de año, ¿dónde está? Capaz que Yani no pudo, cosas que les pasan de verdad. Hoy alguien me dijo, no puedo estar porque yo ya sabía que estaba acompañando al hijo a hacerse un estudio. Me había avisado la semana Barbie, pasada. que salga todo Bueno, bien, Barbie. sí. Obvio, va a salir todo bien y encima no se pierde la clase porque queda grabada. Bueno, estas cosas van a seguir pasando. Cuando ustedes se egresen, seguro va a haber alguna compañera que ese día no puede estar, o algún profesor con el que cursaron pero que no les pudo tomar, y ustedes digan, la verdad que tenía un miedo bárbaro porque me tomó una profesora nueva que no es con la que cursé, pero respetó el programa y habíamos estudiado un montón y nos pudimos ayudar y nos fue bien en este final, en nuestro primer final. Ustedes se van a imaginar que tiene, obviamente, una representación tiene que tener un desafío y tiene que tener una resolución, en este caso una resolución satisfactoria, que es que aprueben un examen. Entonces, en ese grupito pueden hacer esas conversaciones previas, no sé, no llego por tal motivo. Y otra dice, no, te paso a buscar porque justo estoy con el coche, o mira, estoy en bicicleta, pero te puedo llevar igual, no sé, lo que se les ocurra para llegar a dar ese examen. O pueden imaginarse que son profesoras y que la profesora dice, no llego porque tuve un problema, pero si ustedes me esperan, en vez de pasar la mesa la semana que viene, le empezamos a las 10 de la mañana en vez de a las 8 y resuelven el problema y toman la mesa a las 10 de la mañana y aprueban ese día y alguien les va, porque son cosas que pasan. Uno dice, es el primer examen, faltan un montón. Y de repente viene un familiar y te trae, no sé, un bombón o una flor porque diste tu primer examen. Cosas que pasan. O te viene a buscar tu familia porque tenía miedo de que te fuera mal y que estuvieras nerviosa. Y vos saliste y les decís aprobé. Pasan cosas re lindas en diciembre. Ahora, A mí no me ustedes van a... acompañó nadie cuando probaba. Bueno, No soy pero mentirosa. a mí no importa, pero otra gente sí. Todo, pasan esas cosas. Pero vos querés que te acompañe alguien cuando aprobás. Entonces No, Yo te podés iba. porque imaginar me eso. pongo peor de nerviosa. Solamente ella me llamaba cuando terminaba de salir y me preguntaba cómo iba. Si No, no la atendía NASA, es porque me iba mal. yo te acompaño y grito, vamos, NASA, vamos, vamos. No Ahí me presento, está. no me presento. No, que alguien tiene que decir, a Vamos mí con un no, a mí me cartelito así, dejan NASA, tranquila, NASA. ah, NASA! pero Ay, no, primero qué raro. también representen el estudio, porque aprobar el examen representa un esfuerzo de estudio y un esfuerzo de todo el año. No se Del olviden de representar, acompañamiento mío, porque yo estuve todo el tiempo cuando ella tenía que estudiar, porque yo la acompañé, yo me sentaba con ella a tomar, a darle el café, el mate cuando ella tenía que dar examen. Así que, gorda, no seas mentirosa. No, no, yo No estoy bien, iba diciendo cuando cuando vos uno no prueba. Desagradecida, desagradecida. No, yo Sí, hice bueno, cuando uno prueba, no cuando uno está estudiando. ah, bueno, pero es lo mismo el eh, acompañamiento. escuchen bien, Fernanda, Fernanda. Así.
La representación que ustedes tienen que hacer tiene que lograr en Sí. 1 minuto y medio aprox transmitir esto, ¿sí? Entonces, el tiempo real de la representación va a ser el día del examen, pero el tiempo que cuentan pueden a través de evocar y contar lo que pasó, decir, bueno, la verdad que hoy di el examen, pero cuánto esfuerzo hay, cuántas tardes de estudio, cuántas mañanas de levantarme antes de ir a trabajar o antes de ir al instituto para estudiar, cuántas noches haciendo apuntes. Ustedes fíjense qué panorama de ustedes quieren mostrar, ¿sí? Acá ya mostraron mucho, la compañera que te da ánimo, la compañera que no quiere que le estén dando ánimo todo el tiempo, que quiere que le respeten su tranquilidad. A todo, a todo eso le tienen que dar lugar en la formación docente. A mí cuando tenía que hacer el parcial de matemática era la última y dice, ¿a qué hora vas a dar tu parcial? No, tengo miedo, tengo mucho miedo, me ponía muy nerviosa hasta que, bueno, me acompañaron, hicimos todas, entre todas un poco, o sea, me acompañaron a mí para hacer la prueba, pues yo me pongo muy nerviosa, no leo bien, me pierdo, no sé qué digo, no sé Bueno, qué hago. Bueno, entonces, haciendo vos tu propio examen o tu propio final o dando vos tu propia entrevista, ¿cómo representás, cómo representa el grupo ese momento? Ese momento que incluye todo ese trabajo de no ponerse nervioso, de aprender a dar un examen. Es verdad. ¿Cómo? Esto es lo que ustedes tienen que, en el grupo, ponerse de acuerdo y representarlo. Nosotros el año pasado hicimos, y también en pandemia, una experiencia que le decíamos teatro chat. Y les digo, yo lo saqué de YouTube. Hay youtubers que les piden a su público que inventen historias en el chat, se las manden y después ellos las leen y las recrean con más clima y la verdad que están buenísimas. Así que yo sé que a ustedes les encanta moverse, bailar y actuar. Y a mí me encanta que lo hagan. En esta oportunidad, lo que van a hacer es, eh, pueden incluir fotos. Ahí está, moverse, pero cada una dentro de sus casas, ¿sí? O dentro del lugar donde estén. Actuarlo a través del audio, a través de la foto, a través de los mensajes, pero pensándolo, como les decía, en un tiempo limitado y que cuente una historia, no 20 historias. Van a ver que cuando veamos la secuencia de cada una de sus historias va a ser una historia más larga. Bien, ¿les parece que cerremos y seguimos por el chat? Lo que tienen que definir es quiénes van a ser los grupos para que ya empiecen a trabajar en grupo. ¿Se animan a hacer eso? Sí. ¿Sí? Bien, nos vemos en una hora. Sole ya está armando uno, así que después Bárbaro. avise si alguna queda colgada, agregamos ahí. Nadie tiene que quedar colgada. Esa Por eso. es parte del desafío. El grupo de WhatsApp general es en el donde nos vamos a dar cuenta si alguien quedó sin grupo Ahí y se avise. le incluye. ¿Sí? Bueno, Bueno, cerramos este encuentro. Ahora lo subo por si alguien no pudo estar o lo quiere ver. Así que ya en 10 minutitos va a estar en YouTube. Nos vemos. Ok. Chao. Chao.